tardes, hermanas. Bienvenidas a una nueva enseñanza. Nos da mucho gusto que nos acompañen y hoy tenemos una nueva invitada y aún desde muy lejos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana. Hola, hermana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, hermana, le voy a empezar haciéndole una entrevista. Que no sea muy grande la entrevista. No, no es muy grande. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Ok. ah, Buenas noches. Mi nombre es Maribel Rivera, ¿verdad? Pertenezco a la Iglesia Bautista Nueva Vida en Orlando, Florida, en Estados Unidos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por estar en esta noche aquí con ustedes, ¿verdad? Y un placer. Gracias, hermana. Bueno, me faltó añadir algo. Probablemente no me conocen, ¿verdad? Pero soy la esposa del pastor Antonio Rivera. Gracias. Él es más popular que yo. Gracias, hermana. Bueno, ¿nos podría decir qué la motivó a servir? Ay, que me motivó a servir. Es una historia larga, grande, ¿verdad? Y pues vamos a empezar. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué me motivó a servir? Tómese Siendo su esposa tiempo. siendo esposa de pastor, algo me tuvo que motivar a servir, ¿verdad? Bueno, primero, soy originaria de la Huasteca Potosina, más o menos que serán hora y media, 2 horas de Tampico, Tamaulipas, ¿verdad? Y ahí en la Huasteca Potosina, un pueblo llamado Tanquián, ahí pertenecíamos a una iglesia bautista, ¿verdad? La iglesia bautista Getsemaní, donde nos congregábamos. Eso fue en mi niñez, ¿verdad? Y parte de mi adolescencia. Asistía con mi mamá, mi papá no era cristiano. Ahí solamente, ¿verdad? Ya cuando empecé a colaborar acrósticos navideños. Eh, Después empecé a participar en el coro de la iglesia, también solamente a veces en Navidad o alguna actividad que había. Eh, Debido a la escasez de superación en el pueblo, que no había solamente hasta nivel secundario en aquel entonces, no soy tan vieja, hasta nivel secundaria, yo me tuve que mudar, ¿verdad? Mis padres me mandaron a la capital, a San Luis Potosí. Una de mis hermanas fue conmigo, más otras amigas. Llegando a la capital, allá, ¿verdad? Pues empecé a estudiar. Mi profesión es maestra, ¿verdad? Educadora. Y empecé ahí, a estar ahí, llegamos ahí, ¿verdad? Pero buscamos dónde congregarnos y nos empezamos a congregar en una misión bautista que estaba ahí. Y no íbamos solamente los domingos, porque no había entre semana, no había servicios, solo los domingos, ¿verdad? El pastor nomás llegaba los domingos y predicaba y se iba. Era un grupo no muy grande, muy pequeño, ¿verdad? Pero ahí. Yo creo que el pastor de lo que nosotros estuvimos permaneció como por un año. De ahí, ¿verdad? El pastor se fue. Causas no sabemos, ¿verdad? Pero él se tuvo que problemas familiares, ¿verdad? Que él tenía que estar con su familia y se mudó, ¿verdad? Y entonces, pero en aquel entonces llegan 3 jóvenes y uno de esos jóvenes es mi esposo, ¿verdad? Empezaron a trabajar esos jóvenes, nosotros seguimos frecuentando, llegando, ¿verdad? Como ovejitas, ahí a calentar nada más la silla, sin ninguna actividad. Bueno, pero más que nada nosotros las que íbamos éramos como 4 o 5 muchachas, ¿verdad? Íbamos, ¿verdad? Pero porque necesitábamos de la palabra de Dios y nos gustaba, ¿verdad? Y, pero también atendíamos nuestras clases en la escuela. Y pero llegaron 3, te digo como, y uno de ellos era mi esposo, pero al poco tiempo, como a los 2, 3 meses, 2 de ellos se fueron y se quedó mi esposo solamente.
Entonces, pues ya seguimos nosotros, ¿verdad? Asistiendo y él se quedó solo. Después él siguió, ¿verdad? Mientras estaba él ahí, hizo actividades con los jóvenes, participábamos en la evangelización, a repartir folletos, ¿verdad? Formó un coro en la iglesia y participábamos como jóvenes, ¿verdad? Después a él se le ocurre hacer un grupo de clase de guitarra. Y no, pues yo pues vengo y me anoto. Pero yo no sabía las intenciones del pastor. Entonces me anoté para tocar guitarra, que nunca aprendí y hasta la fecha no sé tocar guitarra, pero yo aprendí, digo, no aprendí a tocar guitarra, perdón. Entonces él siguió ahí, ¿verdad? Al poco tiempo, él se me declara, le echó los ojitos a la oveja, ¿verdad? Bueno, nos hicimos novios, eso fue en el año, como en el año 79, 80, por ahí. Bueno, él grabó en el 79, fue como en el 80. Y ya cuando éramos novios, yo empecé entonces a apoyarle con la clase de los niños. Fue donde yo me empecé a involucrar en el servicio. Fue donde yo empecé a motivarme el servir al Señor, ¿verdad? Desde ahí, ¿verdad? Tardamos 3 años y medio de novios y luego nos casamos en el 82. Estuvo él pastoreando en San Luis, capital, por 6 años, ¿verdad? Ahí le ayudaba con los niños, con las hermanas, cuando había la oportunidad de que él a veces salía a campañas, lo acompañaba. Después de esos 6 años, ¿verdad? Regresamos a la Huasteca Potosina. Estaba yo trabajando en aquel lugar, ¿verdad? Yo ya me había graduado de maestra y donde me dan el lugar donde yo era, ¿verdad? Para trabajar. Entonces, nos mudamos para allá y a una iglesia empezamos a colaborar ahí con una iglesia por el periodo de 2 años más o menos. Después de ahí, ¿verdad? Ahí le ayudaba con los niños, involucrarme en la escuela dominical, en la clase de las noches, ¿verdad? Entonces, mi motivación siempre ha sido, ¿verdad? Trabajar con niños. O sea, con los niños, con los niños. Y después de ahí iniciamos una obra ahí en el mismo pueblo, ¿verdad? A orillas del pueblo. Y ahí estuvo él por 6 años también, ¿verdad? Ahí también con los niños de todas las edades, escuelitas bíblicas, con la femenil, la iglesia creció, ¿verdad? A los 6 años Dios llama a mi esposo al ministerio de evangelismo, ¿verdad? Entonces, pero llega otro pastor, seguí participando, ¿por qué? Porque teníamos como base la iglesia, ¿verdad? Él salía, pero yo con mis hijos nos quedábamos por la escuela y por mi trabajo, no podíamos a veces acompañarlos. Cuando andaba cerca, sí lo acompañábamos. Pero después de ahí, ¿verdad? Él empezó el ministerio de evangelismo por 10 años, ¿verdad? Lo acompañábamos en donde fuera él a veces, si era cerca, él se iba el jueves, el viernes en la noche llegaba por nosotros y el sábado nos íbamos y el domingo en la noche regresábamos para el lunes los niños estar en la escuela. Y así, ¿verdad? Y así hemos mantenido, ¿verdad? El servicio al Señor es lo que me ha motivado. Hoy en día, en el 2001 hasta aquí, estamos aquí. No ha sido fácil, ¿verdad? Pero juntos hemos salido adelante y más que nada me ha motivado el servicio al Señor, el amor a las almas, ¿verdad? Que hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues yo creo que es lo más indispensable, el servir al Señor, ¿verdad? Algo no indispensable, sino de bendición. ¿Por qué? Porque es un privilegio para nosotros el servir al Señor, ¿verdad? Él dio todo por nosotros y nosotros tenemos que dar algo más por Él para ser agradecidas por lo que Él nos dio, ¿verdad? Y eso es lo que me ha motivado a servir al Señor.
Gracias, hermana. Qué bonito que pues ha apoyado a su esposo desde que estaban jovencitos hasta ahorita. Y como dice usted, no ha sido fácil, pero pues juntos han podido y con la ayuda. Hemos podido salir. Bueno, hermana, gracias. La última pregunta es, ¿en qué área se encuentra sirviendo actualmente? Pues como comentaba, ¿verdad? Con la hermana Aminadab, la esposa del pastor, es mi luz en todas las áreas. Bueno, en mi lugar no sé algunas otras, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Yo en lo que sea, con niños, con hermanas, con jóvenes, con matrimonios, con lo que sea, inclusive hasta en la limpieza del templo, colaboro, sirvo en esa manera, ¿verdad? Y lo estamos haciendo acá en la ciudad de Orlando, ¿verdad? En Estados Unidos, ahora en este tiempo. Gracias, hermana, por sus respuestas y bueno, le dejamos el lugar para la enseñanza. Hola hermanas, buenas noches. Es un placer, una bendición grande el estar a través de este medio compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Gracias hermana Amina por la invitación, ¿verdad? Un privilegio. Doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y también por la oportunidad que se nos da. El tema que me toca compartir con ustedes en esta noche es cómo mantener una fe firme, una fe ardiente, una fe creciente en nuestras vidas como cristianas, ¿verdad? Vamos a tomar ese tema para hoy, pero primeramente vamos a orar, ¿verdad? Que Dios nos dé la dirección en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar ante tu trono. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día y también, Señor, queremos aprender en esta noche. Pedimos sabiduría tuya, pedimos dirección tuya y que tú nos guardes y nos indiques, nos enseñes que debemos hablar. Guárdanos en tu bendita mano, Señor, y que todo lo que hablemos sea para edificación de nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, decía hermanas, ¿verdad? Es cómo mantener una fe firme, una fe ardiente, ¿verdad? Hebreos 10:23 nos dice, ¿verdad? En su palabra dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, fiel es el que prometió, ¿verdad? O sea, aquí, hermanas, vamos a definir primeramente qué es fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos entender de esta manera, ¿verdad? Que fe es tener la plena seguridad, la confianza de que lo que esperamos se va a dar con una convicción firme, ¿verdad? Ahora, la fe debe ser firme, hermanas. La fe debe de ser creciente. La fe debe de ser sin fluctuar. Ahora, la fe puede que sea fuerte o sea débil. La fe puede debilitarse, ¿verdad? La fe puede crecer o no crecer, ¿verdad? Recordemos las palabras de los discípulos cuando vinieron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Eso yo creo que debe de ser cada día en nosotros, de decirle al Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? A veces nuestra fe tiende a bajar, ¿verdad? A decrecer. Bueno, pero también tenemos que, la fe es también importante, ¿verdad? Porque por la fe puesta en Cristo Jesús obtenemos la salvación, ¿verdad? Efesios 2:8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? La fe es un don de Dios que nos conduce al arrepentimiento y produce, ¿verdad?, en nuestras vidas en reconocerle como un Dios de amor y de perdón, ¿verdad? Ese que nace en nosotros en conocer a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Ahora, ¿cómo mantener mi fe firme, creciente, fuerte, sin fluctuar? ¿Cómo? Ahora, quiero mencionar aquí algo que es muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Primeramente, hermanas, a través del estudio y la lectura bíblica es como podemos mantener nuestra fe, ¿verdad? Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, oyendo la palabra de Dios, ¿verdad?, va a aumentar nuestra fe, va a mantenerse nuestra fe, ¿verdad? Entonces, también dice, en el estudio bíblico aprendemos también que toda la escritura es inspirada por Dios, pero ¿para qué? Y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. O sea, 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? O sea, la escritura nos enseña, nos corrige, nos instruye, pero es a través de ahí como nosotros podemos mantener la fe, a través del estudio de la lectura bíblica diariamente, ¿verdad? Es como vamos a mantener esa fe. Otra más, ¿verdad? A través de mi tiempo en oración con Dios, en orar con Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Un versículo muy pequeño. Dice que de orar sin cesar, ¿verdad? El orar, ¿verdad?, diariamente va a aumentar nuestra fe, va a fortalecer nuestra fe, va a mantenernos en la fe. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, ¿verdad? El orar, el pedirle a Dios que nos aumente la fe, como dijeron los discípulos, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor en oración que aumente nuestra fe, ¿verdad? Y también otro más, ¿verdad? En cuanto a mi relación con Él en santidad y consagración, ¿verdad? En Levítico 19:2 dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Él lo dice el Señor. Entonces somos, ¿verdad? Debemos de tener, conservarnos en santidad y en consagración para el Señor, porque Él nos lo demanda, ¿verdad? El Señor nos enseña, ¿verdad?, que debemos ser santos, ¿verdad? Porque Él es santo, ¿verdad? Y somos santos al momento que creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, también en mi fidelidad en el asistir a la iglesia. ¿Por qué? Aquí también, ¿verdad? Porque pues lees la Biblia, oras en tu casa, pero también necesitas alimentarte a través del siervo que Dios ha puesto para llevar la palabra hacia ti, para que tú aprendas más a través del pastor, las enseñanzas que se dan diario o en miércoles, domingo, ¿verdad? Cuando hay actividad, hay servicio en la iglesia, hermanas, esto nos ayuda a crecer en la fe, ¿verdad? El alimentarnos espiritualmente a través de su palabra en la iglesia, esto nos ayuda a aumentar nuestra fe, ¿verdad? Esto es más que nada lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos firmes en la fe, ¿verdad? Pero también vamos a enfocarnos en unas áreas en las que debemos también mantener nuestra fe. Primeramente, ¿verdad?, mi fe en el servicio al Señor es algo muy importante. Mi fe en el servicio al Señor porque Él es el que me va a dar, ¿verdad? Porque Él es el que me va a premiar, es el que me va a fortalecer. Dice 1 Corintios 15:58, dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Y
Si alguno me sirve, Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Uno más, y este es muy importante, ¿verdad? Bueno, todo es importante, pero dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro servicio, ¿verdad? Es nuestra fe en el servicio al Señor es algo muy importante. Tenemos las promesas del Señor, ¿verdad? Como leía los versículos, que Él nos va a recompensar. Nuestro trabajo va a ser recompensado por el Señor. No va a ser en vano. Él nos va a premiar. Probablemente vienen críticas, vienen desafíos a tu vida cuando tú estás sirviendo al Señor, desánimos. Nadie te lo puede valorar, ¿verdad? O nadie te valora lo que tú haces. Pero mantén tu fe puesta en el Señor, que el Señor es el que te lo va a valorar siempre, el Señor es el que te va a recompensar, el Señor es el que va a premiar lo que tú estás haciendo en la obra de Él, lo que tú estás sirviendo para Él, ¿verdad? No te importe lo que la gente diga, lo que importa es lo que el Señor dice, ¿verdad? Porque Dios valora nuestro trabajo, ¿verdad? Dios es el que valora mucho nuestro trabajo, ¿verdad? Y Él es el que nos ve, ¿verdad? Él es el que ve nuestro interior, cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo para agradar a Él, no para agradar a los hombres, ¿verdad? Entonces, nuestra fe puesta en el servicio del Señor debe mantenerse siempre, ¿verdad? Debe de estar siempre firme, sin fluctuar. Debemos de servir sin fluctuar en el Señor. Mi fe también, hermanas, en que mi suplir diario, en que Él suplirá todo lo que necesitemos. Filipenses 4:19 nos enseña, dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como mujeres siempre tenemos la tendencia de ser un poco más preocuponas que el varón, ¿verdad? Esto puede suceder en varias áreas, pero a veces, ¿verdad? Una de las que más nos enfocamos es en la economía, ¿verdad? Que si va a haber suficientemente para cubrir los gastos de la casa, que si va a haber para cubrir la comida o algo, o simplemente, ¿verdad? A veces nos estamos preocupando por el cocinar diario, qué vamos a cocinar, qué hay, qué no hay, ¿verdad? Entonces, una frase muy buena, ¿verdad? Que mi esposo siempre dice que no nos debemos de preocupar, sino ocuparnos en que Dios suplirá. Él es el que nos va a suplir cada necesidad de nuestra vida, ¿verdad? Si sabemos, si nosotros sabemos que tenemos un Dios, ¿verdad? Que es un Dios rico, un Dios que es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Ageo nos lo dice, ¿verdad? En el capítulo 2, ¿verdad? Que Dios dice, mío es la plata, mío es el oro, mío es el oro, mío es la plata, ¿verdad? Entonces, no nos debemos de preocupar. Un versículo más que tenemos, y yo creo que es el que más claro debemos de estar confiando. Mateo 6, 25 y 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Hermanas, somos tesoros para el Señor, valemos para el Señor. Él nos va a suplir cada necesidad de nuestra vida, solamente
debemos de mantener nuestra fe en que Él suplirá lo que necesitamos, ¿verdad? Dios va a suplir todo eso, ¿verdad? Uno más, hermanas, que tengo aquí, ¿verdad? Que quiero compartir con ustedes en esta noche es fe en que Dios es fiel. Versículo muy conocido por todos, muy conocidos. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13, ¿verdad? También dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Una palabra hermosa. Grande es tu fidelidad. Solamente debemos de creer y confiar y mantenernos en que nuestra fe debe de ser que el Señor es fiel para con nosotros. Pues conoce pues Jehová tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Y Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos un Dios fiel, hermanas. Un Dios que no nos va a fallar. Cual sea el obstáculo, la adversidad, hay tiempos complicados en donde podemos decir, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Pero no, hermanas, hay que confiar que Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y se mantiene fiel y firme. A veces sí, como decimos, ¿verdad? Nosotros somos los que decaemos un poco en nuestra fe. Esa fe que no debe de decaer, esa fe que se debe de mantener firme, esa fe que debe de ser fuerte en nosotros para vencer todo obstáculo, ¿verdad? La fidelidad del Señor es grande y nosotros sí, ¿verdad? A veces somos débiles y podemos decaer, ¿verdad? Pero tenemos ese Dios que es fiel, hermanas. Hay que mantener la fe en que Él es fiel. Otra más, hermanas, que tengo aquí. Dice, fe en las pruebas. Las pruebas, hermanas, producen tristeza, dolor, aflicción, desánimo, ¿verdad? Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor sabe hasta dónde podemos soportar, ¿verdad? El Señor sabe hasta dónde podemos aguantar, ¿verdad? Él está con nosotros en las pruebas. Dice Santiago también 1, 2 y 3, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Hermanas, tener fe nos va a llevar a tener la paciencia que debemos de tener para confiar que Dios está con nosotros en las pruebas. Dios no nos va a abandonar, Dios nos va a abrazar, nos va a confortar, nos va a dar esa paz que necesitamos en los momentos difíciles que estemos atravesando, cual sea la situación, sea más dolorosa que pueda haber. Dios nos va a dar esa fortaleza que necesitamos en esas pruebas que estemos atravesando, ¿verdad? Y también tengo otro versículo más, dice 1 Pedro 1, 6 al 8, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, palabra clave, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque parecedero sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanas, tenemos que ser pulidas como el oro, ¿verdad? En las pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de las pruebas, ¿verdad? Podemos fortalecer nuestro carácter, ¿verdad? Y también a través de las pruebas podemos crecer espiritualmente. A través de las pruebas podemos tener una mejor relación con Dios, ¿verdad? Es ahí las pruebas que nos acercan más a Dios. Es a través de las pruebas que aprendemos a buscar a Dios, a echar mano de la fe en Él, para que nos guíe y poder sobrellevar más suave la carga. Que nuestras pruebas, ¿verdad? Sean suaves, ¿verdad? Es fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Y mantenernos en la fe que Él está con nosotros, que no nos va a abandonar. Él nos va a abrazar, ¿verdad? Él nos va a confortar, Él nos va a tomar en sus manos y nos va a decir, aquí estoy con ustedes, aquí estoy, ¿verdad? ¿verdad? Y también es ahí donde nosotros, ¿verdad? Como decía, nos hace crecer espiritualmente las pruebas, ¿verdad? Nos ayudan a crecer. Hay un himno que dice, ¿verdad? A pesar de la tormenta, o sea, las pruebas me ayudan a crecer. Cual sea la tormenta, las pruebas te ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque estás confiando en Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, mantener la fe, aprendemos en esta noche, hermanas, que mantener la fe, cual sea nuestra situación, es que debemos de creer que tenemos un Dios grande, todopoderoso, que sus promesas no fallan, que sus promesas son fieles y nunca nos abandonará. Él se va a ocupar de nosotros, Él se va a preocupar por nosotros en que estemos bien. Como decía al principio, en la oración nos fortalecemos en mantener la fe, en la lectura bíblica nos fortalecemos nuestra fe, en la comunión, ¿verdad? Con Él, ¿verdad? En la relación con Dios, en la santidad, en la consagración con el Señor, nos ayuda a mantener nuestra fe firme, ¿verdad? Y quiero terminar en esta noche, hermanas, viendo un pasaje en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Josué, en el libro de Josué, ¿verdad? Recordemos, primeramente Moisés estaba guiando al pueblo de Israel, pero después de la muerte de Moisés, Dios, ¿verdad? Da la carga a Josué, ¿verdad? Y Dios le dice estas palabras a Josué, ¿verdad? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Hermanas, la fortaleza está en la palabra del Señor, en confiar en sus promesas en Él y en mantener nuestra fe en Él. Sigamos adelante. Dios les bendiga. Gracias, hermana, por el tiempo que se tomó en responder nuestras preguntas y por la enseñanza que nos trajo y porque desde muy lejos pues nos apoyó con esta enseñanza. Gracias a ustedes, gracias al ministerio
la hermana Aminadab, ¿verdad? Gracias porque Dios puso en su corazón este proyecto, ¿verdad? Diseñadas para servir, un buen proyecto, algo que está involucrándonos a varias personas, a varias hermanas a trabajar y apoyarle en esta manera, y para mí fue un placer, ¿verdad? Apoyarles en esta forma, ¿verdad? Y estamos a la orden, cualquier cosa a la orden. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de tener el acceso de esta forma. Gracias, hermana. Bueno, hermanas, ya estamos cerrando la serie Mujer de Fe con nuestra hermana Mari, y pues es un gusto que con ella estemos cerrando con una persona desde muy lejos. Y recuerden que las invitamos a que se conecten la próxima enseñanza y que compartan, y también en YouTube que le den a la campanita para que estén suscritas y les lleguen las notificaciones. Bueno, gracias hermanas por acompañarnos y que Dios les bendiga. Hasta luego.